Audiolibros en 15 minutos. Suscríbete al canal y explora un nuevo libro cada día. La vergüenza es una emoción confusa y dolorosa causada por el rechazo en momentos delicados. Hay muchos temas de conversación incómodos que la mayoría de nosotros trataremos de evitar, pero un tema que la gente detesta especialmente discutir es la emoción de la vergüenza. Como resultado, muchos de nosotros no tenemos una comprensión adecuada de lo que realmente es. La vergüenza es una emoción visceral cuyas características exactas son difíciles de describir, pero en esencia tiene que ver con la sensación de no ser lo suficientemente bueno. Articular una experiencia de este tipo puede resultar difícil. Después de todo, hablar de la vergüenza requiere que, al menos hasta cierto punto, revivamos el dolor que causa. Dicho esto, cuando la autora entrevistó a más de 300 personas sobre cómo experimentan la vergüenza, descubrió un tema: la vergüenza es un sentimiento negativo relacionado con una sensación de rechazo, y la exposición de aspectos de nosotros mismos que tendemos a ocultar. Basándose en esta información, el autor elaboró la siguiente definición: la vergüenza es una sensación profundamente dolorosa que surge de la creencia de que no somos lo suficientemente buenos, y que esta deficiencia impedirá que un grupo nos acepte y pertenezcamos a él. Pero, ¿cómo surge la vergüenza? La mayoría de las veces, la vergüenza ocurre cuando las personas buscan compasión, pero en cambio experimentan el rechazo. Por ejemplo, una participante en el estudio de la autora habló sobre cómo su madre la avergonzó persistentemente por su peso. Cuando la participante visitaba a su madre, las primeras palabras que salía de la boca de su madre eran sobre que todavía estaba gorda, y las últimas sobre cómo esperaba que su hija pudiera perder peso antes de que se vieran de nuevo. O considere a otro participante cuya madre se suicidó cuando estaba en la escuela secundaria. Fue una época en la que necesitaba apoyo y compasión, pero sus compañeros la condenaron al ostracismo por ser hija de una loca que se ahorcó. Incluso a partir de estos ejemplos, queda claro que la falta de empatía precipita la vergüenza, y eso es precisamente lo que exploraremos a continuación. La solución a la vergüenza es la empatía, entender la perspectiva de otra persona sin juzgarla. Si te muerde una serpiente venenosa, puedes recibir una dosis de antídoto que te salvará. Este es un ejemplo espectacular de los muchos antídotos que tenemos a nuestra disposición y, afortunadamente, también existe un antídoto poderoso para el sentimiento de vergüenza: se llama empatía. Dado que todo el mundo experimenta vergüenza, lo que realmente importa es que aprendamos a gestionarla. Todos los participantes entrevistados por el autor señalaron que la empatía es el factor esencial para superar rápidamente la vergüenza y recuperarse de ella. Sin embargo, recibir la empatía de los demás no es el único paso importante, también es esencial que empatices con ellos. La mayoría de las personas primero sienten empatía al compartir una experiencia difícil con otra persona y escucharla decir que la entienden. Saber que otra persona ha experimentado lo que tú estás experimentando, y que no es inusual ni poco común, hace que te sientas menos aislado y más aceptado. Pero para lograr esta comprensión, debes poder ver las cosas desde la perspectiva de la otra persona sin emitir juicios, lo que significa estar presente y consciente de la historia de la otra persona. Por ejemplo, un año, la autora se vio abrumada por la cantidad de tareas que tenía que completar un fin de semana. Había prometido llevar galletas a una fiesta en la escuela de su hija, pero lo olvidó. Para su vergüenza, mintió a la maestra y le dijo que le había traído un postre que le había traído otro visitante como contribución suya. Más tarde, cuando se lo contó a una amiga, la amiga respondió diciendo que la autora había hecho todo lo que podía, que estaba haciendo demasiadas cosas y que no quería causar una mala impresión en la maestra. Esta respuesta fue puramente empática, no hubo ningún juicio, solo una simple toma de la perspectiva del autor. Ahora tienes una idea de cómo aliviar la vergüenza. A continuación, aprenderás a identificar cuándo exactamente lo estás experimentando. Lidiar con la vergüenza requiere reconocerla y entender de dónde viene. ¿Alguna vez has sentido que tienes algún tipo de enfermedad, pero simplemente has decidido ignorarla? Si lo ha hecho, es probable que haya aprendido que escucharse a sí mismo es importante para su salud física,
y lo mismo ocurre con su salud mental. Como tal, para lidiar con la vergüenza, primero debes reconocerla. A través de su investigación, la autora descubrió que las personas que podían darse cuenta y describir con precisión su vergüenza eran mucho mejores a la hora de manejarla. Algunas de estas personas, cuando se sienten avergonzadas, pueden tener la boca seca y tener dificultades para tragar. Otros se ponen rojos y comienzan a temblar, mientras que otros se vuelven incapaces de levantarse de la cama. Independientemente de cómo se manifieste, darse cuenta de tu vergüenza te permite superarla, porque para enfrentarla de verdad, también necesitas entender qué la desencadena. Identificar con precisión la vergüenza le permite empezar a buscar estos factores desencadenantes. Dicho esto, no existen causas universales de la vergüenza, ya que depende en gran medida de las experiencias personales negativas de las primeras etapas de la vida. Por ejemplo, una de las personas entrevistadas por la autora, Silvia, cometió un error en el trabajo, y se encontró en la lista de perdedores de la empresa, una hoja de papel colgada en el pasillo en la que se detallaban todas las personas que habían cometido un error ese mes. Mientras que otros podrían haber hecho caso omiso, Silvia, que creció con un padre extremadamente competitivo, simplemente no pudo. Su padre siempre les había dicho a ella y a su hermana que a nadie le gustan los perdedores, y que no hay nada peor que serlo. Naturalmente, ser avergonzada públicamente como una perdedora fue profundamente desencadenante para ella. La buena noticia es que, al conocer los factores desencadenantes de tu propia vergüenza, puedes dar un paso atrás cuando empiece a estallar. Hacerlo te dará una mejor oportunidad de procesar la emoción y salir con un sentimiento positivo en el otro lado. La conciencia crítica nos da una perspectiva más amplia de la vergüenza. En una ocasión, mientras hacía una presentación sobre la conciencia crítica ante una empresa farmacéutica, la autora se dio cuenta de que perdía el interés de su público. En lugar de sentir vergüenza o pánico, simplemente les dijo que parecían más interesados en la pizza que seguiría a la presentación que en su charla. Al hacerlo, estaba ejerciendo la conciencia de sí misma. Continuó explicando que sabía que solo tenían una breve pausa para comer, y que la pizza era un gran incentivo para que estuvieran allí. Al señalar esto, estaba mostrando una conciencia crítica. Esta habilidad tan importante se refiere a entender por qué y cómo sucede algo. La conciencia crítica es vital para manejar la vergüenza porque nos permite alejarnos. Después de todo, cuando nos sentimos avergonzados, no podemos pensar en otra cosa. Al dar un paso atrás, podemos darnos cuenta de las causas sociales de nuestra vergüenza y abordarlas de manera más fácil y eficaz. Por ejemplo, cuando nos quejamos de nuestro cabello encrespado, nuestras pecas o el tamaño de nuestra barriga, puede parecer que somos los únicos que tenemos esos pensamientos. Pero la realidad es que la belleza y la imagen corporal son factores desencadenantes casi universales de la vergüenza. Para entender estos pensamientos, necesitamos mirar a la sociedad y entender las expectativas que deposita en nosotros. No solo eso, sino que la conciencia crítica nos ayuda a ver cuándo estamos siendo manipulados. Si nos alejamos aún más, podemos ver que hay toda una industria que alimenta nuestros sentimientos negativos con respecto a la imagen corporal, y que consumimos su contenido en forma de revistas y programas de televisión. Estos medios nos avergüenzan, y eso es exactamente lo que quiere esta industria. Esta vergüenza es lo que nos hace gastar tanto dinero intentando cumplir con estándares imposibles de belleza y atractivo. Naturalmente, los resultados de este proceso son desastrosos. Por ejemplo, unos 7 millones de mujeres solo en los Estados Unidos sufren trastornos de la alimentación. Pero al poder ver este panorama más amplio, podemos darnos cuenta de cómo los demás también sufren, normalizando la vergüenza y quitando su aguijón. Conectarse con los demás es una forma de sanación, tanto para nosotros como para ellos. Cuando nos sentimos heridos o avergonzados, una reacción común es refugiarnos en nosotros mismos. Sin embargo, lo que realmente necesitamos es hacer exactamente lo contrario. Conectarnos con los demás es crucial para curarnos de la experiencia de la vergüenza. Lo opuesto a la vergüenza es la autoestima.
Existe una tendencia generalizada a creer que ciertas cosas, como una carrera exitosa o un atuendo excelente, aumentarán nuestra autoestima, pero la realidad es completamente diferente. Los psicólogos Jim Baker Miller e Irene Stiver descubrieron en un estudio de 1997 que formar y mantener relaciones es la forma más confiable de hacer que las personas se sientan arraigadas y seguras de su valor. Y esto es especialmente cierto cuando se trata de la vergüenza. Tener amistades y redes de apoyo a través de las cuales podemos compartir nuestras experiencias de vida nos muestra cómo otros comparten nuestras dificultades. Esto elimina el aislamiento de la vergüenza, facilita la gestión y puede cambiar la forma en que vemos a las demás personas. Incluso podemos ayudar a otras personas a sanar si nos acercamos a ellas. Esa capacidad es tan poderosa que podemos transformar experiencias vergonzosas en experiencias positivas. Tomemos como ejemplo a un participante entrevistado por el autor, cuyo padre estaba casado con una mujer más joven, y cuya madre estaba casada con un hombre con 6 esposas anteriores. A menudo se sentía avergonzada por las excéntricas historias matrimoniales de sus padres, y cuando escucha que alguien es juzgado por tener una familia extraña, comparte la historia de la suya propia. A fin de cuentas, todos tenemos familias raras, cada una con sus propias imperfecciones. Solo porque habitualmente mentimos sobre esas cosas, las imperfecciones visibles son ridiculizadas. La mentira de la perfección alimenta la vergüenza, y dificulta que nos preocupemos por los demás. La mayoría de nosotros sabemos que la perfección que vemos en la televisión no es real. Pero aún así es fácil dejarse llevar por la ilusión de que lo es. Este es un excelente ejemplo de cómo la perfección es una mentira que produce vergüenza. Tomemos como ejemplo a Alex, el icónico personaje de los 80 interpretado por Jennifer Beals en la película Flashdance. En la famosa escena de las audiciones de baile, Alex consigue un número increíble que combina ballet y breakdance. Pero en realidad, la escena es una combinación del rostro de Jennifer Beals, una bailarina de ballet profesional, un gimnasta de primer nivel e incluso un bailarín de breakdance masculino. Con suficiente edición y pulido, las escenas de películas o las sesiones de fotos terminan proporcionando la falsa imagen de perfección que nos dan los medios de comunicación. Naturalmente, el principal problema con estas imágenes es que nos hacen creer que debemos admirar y emular a estos humanos perfectos. ¿Quién no se sentiría avergonzado de intentar estar a la altura de un ideal tan poco realista? Pero hay otro problema con la mentira perfecta: dificulta cumplir funciones humanas, como las de cuidador. Después de todo, si esperamos ser perfectos, también lo esperaremos de los demás. Esto solo puede generar dificultades en situaciones imperfectas, como cuidar a un padre anciano que está perdiendo sus facultades cognitivas. Como resultado, los cuidadores suelen ser extremadamente duros consigo mismos, y se sienten decepcionados por sus sentimientos de resentimiento. Por ejemplo, una de las entrevistadas de la autora, Chelsea, cuidó a su madre durante 2 años, antes de ingresarla en un hogar de ancianos. Pero cuando lo hizo, se sintió abrumada por la culpa y la vergüenza por no haber podido hacerlo todo sola. Está claro que esos ideales de perfección no son saludables, y una buena forma de superarlos es mostrar lo contrario, la vulnerabilidad. Al aceptar nuestras propias limitaciones en tales situaciones, podemos aliviar muchos de nuestros sentimientos vergonzosos. La ira es una forma tentadora de encubrir la vergüenza, pero solo empeora las cosas. ¿Alguna vez has perdido el control por completo con alguien solo para no tener que ser honesto acerca de lo herido, avergonzado o avergonzado que te sentías? Es una reacción común, y la ira es una herramienta tentadora para ocultar la vergüenza. De hecho, la vergüenza incluso parece estar directamente relacionada con culpar, ya que las personas constantemente señalan con el dedo para evitar confrontar sus sentimientos. Las psicólogas June Tangney y Rhonda Deering afirman que las personas pueden protegerse de su vergüenza proyectándola hacia el exterior, y culpando a los demás mediante un estallido de ira santurrona. Esencialmente, esta es una forma de que las personas recuperen el control de su vergüenza ejerciendo el poder. Sin embargo, la ira en realidad solo empeora las cosas.
Muchas de las personas entrevistadas por el autor admitieron que siempre lamentaban los arrebatos de ira que habían provocado su vergüenza. Si bien esas explosiones pueden sentirse bien en el momento porque alivian parte del dolor, a la larga, simplemente son perjudiciales para las relaciones. Las personas pueden sentirse alienadas porque no pueden entender de dónde viene su ira. Esto, a su vez, aísla a la persona enojada, lo que produce más vergüenza a medida que su conexión con la otra se debilita. Pero eso no significa que todos deban reprimir su ira. La ira es en realidad una emoción saludable, pero no cuando esconde otra. Por eso, si sientes vergüenza, es importante que intentes mantenerla, describirla y comunicarte con otras personas. Ahora sabes que la ira puede ser una mera máscara para la vergüenza, que centrarse en la perfección no es una solución, y que es esencial evitar quedar atrapado por la vergüenza. En lugar de caer en estos patrones poco saludables, permítete ser vulnerable, recurre a quienes te rodean para forjar conexiones, y compartir la empatía que tú y los demás necesitáis para curaros.